se ha mantenido en sus cuentas bancarias con un saldo muy por debajo de lo que debiera tener para entender que tiene una capacidad económica para poder haberlas adquirido. El MP ha brindado participación al exmandatario en razón de que él ha manifestado también públicamente de que las fincas le pertenecen. Lo que sucede aquí es que la finca está a nombre de una sociedad y por lo tanto habrá que hacer la investigación y de alguna manera aportar las pruebas para determinar la licitud del origen de estos bienes. El ente investigador también le embargó a la empresa una cuenta bancaria por la suma de 1.424.000 quetzales. Y en la cárcel de Matamoros, donde guarda prisión varios detenidos por el caso de defraudación aduanera a la línea, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina, amaneció la detenida la jueza octava de instancia penal Marta Josefina Sierra de Stalin. Ella es indicada de presuntamente negociar fallos a favor de integrantes de la estructura para que tras su captura obtuvieran medidas sustitutivas y les dictó también arresto domiciliario. Hoy deberá continuar con la audiencia de primera declaración programada para la 1 de la tarde. La jueza Marta Josefina Sierra de Stalin es indicada por el Ministerio Público de los posibles delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Esto porque se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con 6 sindicados de la red de defraudación aduanera La Línea, a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad. La jueza Sierra en su fallo decidió ligar a proceso a los 22 sindicados, sin embargo solo envió a prisión preventiva a 16 de ellos, mientras que a 6 más, entre los 3 que figuran Francisco Ortiz alias Teniente Jerez, Salvador González alias Eco y Miguel Ángel Lemus Aldana, les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia y no explicó los motivos porque la situación de estas personas difería del resto de los sindicados. En la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público presentó las escuchas telefónicas donde vinculan a Sierra González en una posible negociación entre su hijo Roberto Estuardo Stalin Sierra con abogados intermediarios, que posteriormente este caso se conoció como el bufete de la impunidad. Roberto Stalin Sierra, hijo de la juzgadora, permanece en prisión preventiva desde hace 3 meses vinculado al caso, mientras Sierra Stalin brindó su primera declaración y en la misma fue escuchada por José Eduardo Cojulum, juez del juzgado 11º de instancia penal. La jueza se defendió de los señalamientos vertidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y agregó que el jefe de la misma mintió y emitió un mal razonamiento de la situación. Que siempre que llegaban a solicitar las solicitudes, la juzgadora les ponía peros y no se encontraban en su despacho, lo cual es completamente falso, habiendo mentido, calumniado e injuriado el señor Francisco Sandoval, porque él nunca se presentó al juzgado ni conoció una sola diligencia dentro del presente proceso. Y la única vez que se me mencionan en las escuchas es cuando indica de apellido Stalin, es la persona que firmó mi orden de captura, ¿oíste? Y lo repite 2 veces. Eso es algo que yo no puedo negar. Si yo dicté y yo firmé las 45 órdenes de capturas relacionadas dentro del presente proceso. Marta Sierra discutió que ella firmó 45 órdenes de captura contra los sindicados de La Línea, por lo que duda de las intercepciones telefónicas. Entre tanto, el juez José Eduardo Cojulum decidió suspender la audiencia y será hasta mañana cuando se conozca el futuro de la administradora de justicia que fue enviada a prisión provisional a la cárcel militar de Matamoros en la zona 1. Pero en la misma cárcel de Matamoros también pasó la noche la jueza Gisela Reynoso, quien fue capturada señalada de delitos enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esta mañana también deberá presentarse ante el juzgador para dar su primera declaración por los señalamientos que le hacen el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país, tras evidencias supuestamente que la adquisición de bienes no concuerdan con los ingresos reales de esta magistrada. La jueza cuarta de instancia penal, Gisela Reynoso Trujillo, es indicada por el Ministerio Público de los delitos de lavado de dinero y otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, al no presentar su declaración jurada patrimonial y obstaculizar la acción penal. A su ingreso a Torre de Tribunales, la jueza reveló que existió una persecución por parte del Ministerio Público y ella cree que finaliza hoy, cuando se da su captura. Bueno, yo estoy tranquila y doy gracias a Dios porque al fin acá termina la persecución que han realizado a mis hijos y a mí. Allanaron mi casa, pues entraron, no hallaron nada. Los documentos de mi casa eran los que yo les
lo que ya tenían ellos desde hace un año. ¿Cómo justifica usted No, bueno, estoy afectada normal como madre pensando a mis hijos. La jueza cuarto de instancia penal agregó que la persecución sufrida viene del 2014 y en mayo de este año le fue retirada la inmunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. A la jueza se les indican los anteriores delitos por el presunto incremento injustificado en su patrimonio, ya que según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como administradora de justicia y como docente universitaria. Gisela Reynoso indicó ante el juez José Eduardo Cojulum que en su calidad de abogada se defenderá sola, pero se apoyará en el abogado Luis Rodolfo Polanco. Reynoso escuchó al juez, contralor del caso José Eduardo Cojulum, quien le dio a conocer los motivos de su detención y la envió a prisión provisional al cuartel militar de Matamoros. Bueno, y saludamos esta mañana a Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia. Carmen Aida, buen día. Bueno, una jornada bastante intensa, movida, la de ayer, con la captura de estos jueces, su presentación ante la justicia y el análisis de lo que esto implica, por supuesto, en este remesón para todo el organismo judicial. ¿Cuál es la lectura y el análisis que hacemos? Buen día, la escuchamos. Buenos días. Pues efectivamente ha sido un remesón. Nunca antes en la historia del organismo judicial se había vivido una jornada como esta. Ni siquiera con uno solo de los casos, así que esperaríamos estar ante una nueva etapa en el Poder Judicial en donde los sistemas de régimen disciplinario y donde la actitud de los administradores de justicia, de los operadores de justicia, deja de cobijar o de acunar retardos maliciosos o cualquier otro tipo de práctica que evite enfrentar a la justicia a aquellos colegas suyos que tengan que ir a dilucidar judicialmente su situación. Estamos ante 3 casos de 2 juezas, un magistrado, que si bien en este momento todavía gozan de la presunción de inocencia, van a tener, y es lo que la opinión pública desea, que tengan que enfrentar ese proceso judicial para que sea en el marco de un proceso judicial, en un marco donde se respeten las garantías constitucionales, el debido proceso, se pueda demostrar si ellos incurrieron o no en las conductas, en las prácticas de las cuales se les está acusando. Eso es lo positivo ahora. Antes no caminaba ninguno de los procesos, si es que se iniciaban algunos de los procesos. En términos concretos, a lo largo de la historia del país son pocos los casos en los cuales se ha intentado judicializar algunas prácticas presuntamente corruptas de los jueces. Ni siquiera las faltas que no constituyen delito han sido avaladas por el sistema de justicia para que sean ventiladas y reciban las sanciones como corresponde. Para lo que sí ha habido mucho espacio es para reprimirse entre ellos mismos, ¿verdad? Para reprimirse precisamente si incurren en este tipo de comportamiento, de darle vía a la justicia, de intentar algo positivo. Así que es un remesón, pero al mismo tiempo ojalá sea el inicio de una nueva etapa en donde ya no se cobijen los unos a los otros, sino que en un marco de compromiso con el esclarecimiento de la verdad, de la averiguación de la verdad, todos trabajen en pro de que se permita llegar a las etapas judiciales legalmente establecidas para que todo el mundo dilucide su situación. Así que estos 3 operadores de justicia tienen que tener la oportunidad de enfrentar la justicia, de defenderse y no quedarse como venían estando en una situación de mero señalamiento sin llegar a una etapa en donde se tengan que probar las cosas. Ya lo decía la misma jueza Reynoso,
que ella es de las que con mayor antigüedad había venido siendo señalada y no se había concretado una situación. ¿Por qué? Porque los procesos han sido muy lentos. El organismo judicial como que no tomaba la decisión de dar ese paso. Entonces ahora agarraron aviada, como decimos cotidianamente, y bueno, estamos ante estos casos. Vemos cómo la jueza Reynoso venía siendo señalada desde hace más de un año, y yo diría que desde mucho tiempo atrás, pero se empezaron a concretar acciones hace más de un año. En el caso del magistrado Santiago, también empezaron los señalamientos como en septiembre, octubre del año pasado. Bueno, ahora se concreta, y lo más rápido fue el proceso contra la licenciada Stalin, precisamente porque el caso de ella surgió cuando ya se había agarrado esa fuerza para tratar de iniciar esta nueva etapa. Obviamente ellos están en este momento, no ellos, sino los demás jueces y magistrados, adoptando en términos generales una actitud de defensa a ultranza de sus colegas, están como planteando una defensa corporativa. No hemos visto de la Asociación de Jueces, por ejemplo, un apoyo a que se averigüe la verdad y se esclarezca esto, un compromiso con luchar contra la corrupción dentro del organismo judicial. Lo que hay es a nivel público una preocupación porque se esté lesionando con lo que está sucediendo la independencia del juez, cuando ellos debieran ser los primeros en decir que se averigüe qué está pasando y depuremos el organismo judicial. Esa es la postura que esperamos. Eso es lo que esperamos. Así que, digamos que a nivel de ciertas autoridades se está impulsando la averiguación de la verdad, en gran medida presionados por la coyuntura que está ocurriendo en el país. Yo diría que muchos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, jueces y demás, no estarían actuando como lo están haciendo de no estar en esta coyuntura. Bueno, pero hay que aprovechar que hay una disposición a abandonar las prácticas del pasado, por lo menos parcialmente o en algunos grupos, para tener este tipo de experiencias y ver si logramos que las adoptemos como prácticas de sociedad y de Estado. Muchas gracias, Carmen Aida. Tenemos que entender que también hay miedo entre los jueces, porque estamos viendo casos muy sonados, pero en el día a día también hay muchas prácticas que no se ven, que no se sienten, pero que están contribuyendo a la impunidad. En muchas ocasiones es por sobornos o por prácticas en general de litigio malicioso, que se permite, que se cobija, por tráfico de influencias, por presiones de adentro o de afuera, pero el asunto es que hay muchos jueces involucrados en la generación de impunidad y de negación de justicia, y seguramente estarán preocupados porque piensan que esa etapa se terminó, y yo diría que no se ha terminado. No, esto pero recién por lo empieza. menos hay alguna esperanza de que hacia futuro sí podamos combatir como de manera más sostenida ese tipo de prácticas. Muchísimas gracias, Carmen Aida Ibarra. Amplio análisis del Movimiento Pro Justicia entonces en relación a este caso, pero seguimos analizando, gracias Carmen Aida por la llamada, lo que pasaba ayer justamente hablando, no fue uno, fueron 3 jueces en total, y Anitza, completamos entonces el recorrido con la crónica, lo que pasaba ayer. Exactamente, Ricardo, y es que mientras tanto el magistrado de la Sala de Apelaciones Regional Mixta de Quiché, Eric Santiago de León, que es sindicado de cohecho pasivo y que también fue capturado ayer, como escuchábamos, será escuchado hasta mañana jueves. A él se le señala por pretender cobrar la comisión de unos 10 millones de quetzales a cambio de una resolución favorable para una empresa. El magistrado de León, con la intermediación de Elliot y Mary Díaz, que guarda prisión y está ligado a proceso por tráfico de influencias,
habría negociado el fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar 93 millones de quetzales en una causa civil. El magistrado, ahora capturado, aduce